¿Cuántos vinieron con expectativa? Vamos todavía. Qué bueno. Si trajimos expectativas, seguramente el Señor nos va a asombrar. Siempre Dios tiene recursos más que suficientes para asombrarnos y deleitarnos con su palabra y llevarnos a nuevas dimensiones. Es maravilloso. Muy bien, vamos a ir al... Quiero felicitar, antes de nada, a todos los que ayer estuvieron participando. De verdad, fue una fiesta hermosa. Hermosa, en todo sentido. La atención, todo, perfecto. Así que felicitarlos para que sigamos trabajando con esta calidad que siempre hemos estado participando en lo que hacemos. Muy bien. Este año, cuando comenzamos, más allá de que hablamos de una reforma profunda y de que teníamos palabras que íbamos a ir administrando de alguna manera de forma bimestral, llegamos a la etapa, en esta etapa nueva en este nuevo bimestre que comienza hoy, con respecto a la iglesia orgánica. Diga iglesia orgánica. Usted va a decir, ¿qué es eso? Conocemos hierba orgánica, azúcar orgánica, pero ¿qué es la iglesia orgánica? ¿Sí? ¿Qué es la iglesia orgánica? Bueno, eso es en ese brete me he metido y trataré de alguna manera de poder desarrollar este tema. Comenzamos hablando del primer trimestre de renovación constante, el segundo fue la verdad presente, el tercero fue administración y en este cuarto que entramos ahora tiene que ver puntualmente con la iglesia orgánica. ¿Qué es la iglesia orgánica? Una definición bastante práctica, si viene al caso. La iglesia orgánica es una definición que está relacionada con recuperar el modelo original de la iglesia tal y como fue concebida desde la eternidad por el Padre eterno, por nuestro Dios, y sin la intervención del sistema religioso que ha hecho una institución de lo que en realidad fue un estilo de vida. Diga, un estilo de vida. Pero la idea, el concepto general es este: recuperar el modelo original de la iglesia como Dios la concibió, desde el punto de vista en que Dios la pensó, la diseñó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia nunca fue el plan B. La iglesia estuvo en el diseño de Dios desde la eternidad. ¿Sí? Ahora, hay muchísimas cosas. Es un tema muy amplio, pero en este día voy a tratar de establecer las bases o los fundamentos de lo que luego vamos a desarrollar, porque es un tema bastante profundo. Si bien hay cosas que seguramente vamos a decir que ya la hemos dicho en otra oportunidad, pero la idea es no solamente decir, sino también comenzar a ver y comenzar a vivir y a disfrutar de esto que llamamos la iglesia orgánica. Pero vamos a ir despacio, vamos a ir a la introducción, porque todos los temas que hemos estado compartiendo desde el principio tienen una interrelación y cada uno va sumando y ampliando lo dicho anteriormente. Comenzando de lo que hablamos hace un momento, la renovación constante, profunda, la verdad presente, la administración y ahora que entramos en la iglesia orgánica. Debemos estar determinados en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Esa es una decisión personal. ¿Sí? Nosotros nos preocupamos por crecer
emocionalmente, en la vida natural, crecer como persona, estudiar, prepararnos. O sea, en todas las áreas tratamos de prepararnos, de crecer y desarrollarnos, pero la parte espiritual como que se entiende que, o se cree, que es algo que está ahí, que simplemente es una cuestión de que la uso cuando la necesito. ¿Sí? Le meto mano cuando estoy en problemas. Y esa no es la realidad. Porque la espiritualidad o lo espiritual es el fundamento de la vida del ser humano. ¿Sí? No es un recurso al cual echamos mano cuando estamos en problemas, sino es el fundamento desde el cual el ser humano debería de pararse y pronunciarse en la vida y desarrollarse en la vida, porque tiene un conocimiento claro de que lo espiritual es la parte más fuerte que tiene el ser humano. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Estás seguro? ¿Y por qué? Diga amén o ay, 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 pero diga algo. Dígalo con seguridad. Si va a decir amén, con seguridad. Muy bien. Entonces, dijimos que lo que sabemos en la palabra es lo que a nosotros nos afirma y no es lo que sentimos. Hablamos de administrar la autoridad. Fue el último tema de la cual nos llevó 3 charlas, hablar de la autoridad. Charlas que nos ampliaron el conocimiento del funcionamiento y el desarrollo de la autoridad en todos los aspectos posibles. Cuando en estos días hemos hablado de volver al autor, al creador, al que diseñó, cuando hablábamos de la autoridad, dijimos que autoridad venía de la palabra autor, y la idea era volver al autor de la autoridad, que es Cristo, que es el Señor, que es Dios. Pero también, cuando hablamos de autor, y esta charla que tiene que ver con la iglesia orgánica, tiene que ver con eso, con volver al autor, con ver qué es lo que el autor quiso hacer con la iglesia. Y es nuestra responsabilidad profundizar en este tema. Él nos incluyó a cada uno de nosotros en su propósito eterno y nos hizo colaboradores suyos. No solamente vinimos a ser oidores o simplemente a ser simpatizantes, sino que la palabra nos enseña que fuimos llamados a ser colaboradores de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, cuando hablamos de autoridad, dijimos que era importante volver al autor. Dijimos que Dios garantiza el máximo rendimiento cuando concede y confiere su autoridad en alguien que lo represente, pero que jamás intente reemplazarlo. Dijimos que Dios aprueba y respalda todo aquello que lleva su diseño, todo aquello que lo representa. Ese es su compromiso. O sea, Dios no está comprometido, y escuche bien por favor, Dios no está comprometido en avalar nada que esté fuera de su diseño. Esa palabra que nosotros usamos, Dios me comprende, Dios sabe, bueno, no. Esa es una frase o palabras de una mente inmadura. Dios sabe y entiende que te llenó de su espíritu, te dio la palabra para que hagas conforme a lo que está escrito y no que salgas a inventar nada. Y que no creas que viviendo de cualquier manera Dios tiene el compromiso de respaldarte de todas maneras. No. Que Dios nos ame es una cosa. Que Dios respalde todas nuestras acciones es otra totalmente distinta. Por eso, muchas veces hay cosas en las cuales nos metemos en problemas y nos salen mal. ¿Por qué? Porque nos salimos del diseño y Dios dice, yo acá no tengo nada que ver. No es mi compromiso respaldar cualquier tipo de vida que quiera llevar, sino la que esté dentro del orden y del diseño de Dios. Ahora, cuando hablamos de volver a la iglesia, de volver al diseño original,
Hemos visto a lo largo de los años tantos modelos, formas y diseños de congregaciones que en lugar de fortalecer ha traído más una confusión para el mundo. De hecho que muchas veces me preguntaban, yo apenas me entregué al Señor, me acuerdo, bueno, más allá de las cargadas que teníamos, otra que bullying. En ese tiempo te daban con todo, ¿no? Me acuerdo, yo con 15 años volví a mi grupo, volví a mis amigos diciéndole que ahora era cristiano, que había aceptado a Cristo en mi corazón. ¿Qué? Me dieron como en caja. ¿Sí? Pastorcito, cura, monaguillo, eso fue lo más suave, de ahí para arriba. Pero bueno, más allá de eso, una vez que pasamos todo ese proceso, la gente me pregunta, pero ¿por qué hay tantas congregaciones distintas? Una se llama los Hermanos de Cristo, el otro se llama la Luz del Sol, el otro, una cosa, pero tomémonos de la mano, mirando hacia el cielo, Ebenecer, 2 millones de bautistas, pentecostales, libres, ortodoxos, una infinidad de variedades, que en lugar de traer claridad trae más confusión que otra cosa. Pero bueno, vamos a meternos en el concepto del orgánico y vamos a tratar de desarrollar o de poner los fundamentos de lo que en esta tarde noche queremos establecer con la ayuda del Señor. El término orgánico en estos últimos años ha tomado una relevancia importante. ¿Sí? Cuando se habla del orgánico, de alguna manera está hablando de algo que es saludable. ¿Sí? Y yo encontré algunas definiciones que las quiero compartir. Es un término genérico para designar procesos asociados a la vida. Diga, a la vida. Algo orgánico tiene que ver con la vida. ¿Sí? Cuando uno ve una banana, está viendo algo orgánico, que está representando una vida. ¿Sí? Una naranja, una manzana. ¿Saben que no hay un laboratorio que pueda crear una manzana, una banana, una naranja? ¿Sabían? No existe. No es que yo pueda ir a un laboratorio y comenzar a hacer, para hacer una manzana. No. En la semilla está todo lo que necesita el árbol para dar fruto de naranja, manzana, banana o lo que sea. Entonces, todo lo que está relacionado con la vida, de alguna manera, tiene que ver con lo orgánico. O sea, designar procesos asociados a la vida o para referirse a sustancias generadas por procedimientos en que intervienen organismos vivos. Se conocen como alimento orgánico, por otra parte, al producto agrícola o agroindustrial que se obtiene por medio de un proceso saludable sin daños al medio ambiente. Los alimentos orgánicos son productos que son consecuencia de llevar a cabo lo que se conoce con el nombre de agricultura ecológica u orgánica, que es aquella que se realiza para acometer el cultivo de una exploración haciendo uso de una manera óptima de los recursos naturales. En este caso se prohíbe totalmente la utilización de cualquier tipo o producto químico o genéticamente modificado. El fenómeno económico que está actualmente en boga está experimentando un importante crecimiento en todo el mundo, ya que se considera que no es solo una manera de proteger y cuidar el entorno, sino también una forma en la que tenemos la posibilidad de alimentarnos con productos absolutamente naturales sin ningún tipo de componente agroquímico. Entonces, en resumidas cuentas, lo orgánico es todo aquello que no ha sido modificado, lo natural, ¿sí? Así como crece, como nace, así. ¿Sí? Lo natural, volver a la esencia, volver a lo natural, que no tiene ningún tipo de modificación, que no ha habido intervención de hombre, que no ha hecho nada genéticamente, que no se le ha puesto ningún
aditivo, de ninguna clase para modificar, alterar o variar el producto, ¿sí? Volver a lo natural. Diga, volver a lo natural. Entonces, cuando nosotros presentamos a la iglesia orgánica, es volver a recuperar lo que hace mucho predicamos también, volver al diseño original. Diga, volver al diseño original. Y esa es una tarea bastante engorrosa, porque es difícil de explicar y de volver atrás en muchas cosas que hoy se practican como buenas, y no significa que sean malas, digo, que se practican o se hablan como buenas, pero que no lo son. O sea, que no aportan al funcionamiento o al crecimiento o al fortalecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo en la tierra, sino que son cosas que nos entretienen y nos hacen perder muchas veces el verdadero foco de lo que significa la iglesia de Cristo. Sin más, seguramente, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo. Pero ¿cuántos años se dice o se viene diciendo vamos a la iglesia? Años y años y años. No es de ayer, no es de hace 10 años, ni 50 años, más. El concepto de ir a un lugar, vamos a buscar a Dios. Diga, vamos a buscar a Dios. Pero si Dios está en mí, ¿a dónde lo tengo que ir a buscar? El concepto de los templos, ¿sí? Y ahora lo vamos a meternos un poquitito nomás en ese tema porque también es bastante bravo. El concepto de templos, obviamente en la pandemia un poco quedó aclarado que los templos no eran lo esencial. Digan, no es lo esencial. Sino la vida de la iglesia, la vida orgánica que la iglesia puede desarrollar más allá de los edificios. Y no estamos renegando de los edificios, no, damos gracias a Dios. Tenemos un lugar en el cual venimos a entrenarnos, pero no es este el lugar donde Dios está. Entonces nosotros hemos, por muchos años, recuperado el modelo del antiguo pacto, donde había un altar, ¿sí? Donde había un atrio, donde había lugar santo, lugar santísimo. Entonces, ¿cuál era ese significado dentro de este edificio? Bueno, la plataforma era el lugar santísimo, donde sube solamente en los ungidos. Y eso no es verdad. O sea, no es el lugar que hace a la persona, sino la persona lo que hace al lugar. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, por eso es mucha tela para cortar, ¿eh? Vamos a ir despacito porque vamos a quedar regulando. Pero todos esos conceptos que el sistema estableció por miles de años son los que van a tener que cambiar. Y la buena noticia, ¿cuál es? Que hoy, amados, en gran parte del mundo, hoy, todos están reaccionando, ¿sí? De acuerdo al modelo original y el deseo, el anhelo ferviente de volver a recuperar la verdadera iglesia, el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo. Diga, cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy la iglesia, ¿sí? Y mi forma de interactuar, de alguna manera también está relacionada con el entendimiento de una iglesia orgánica. En primer lugar, yo quiero que vayamos a Mateo 16, 18. Vamos a leer un poquito la palabra. ¿Qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces,
Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. O sea, estamos viendo que la iglesia, el autor de la iglesia, el que diseñó la iglesia, es Dios. Diga Dios. Y cuando digo Dios, yo quiero que vayámonos haciéndonos la idea del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que entendamos qué es, y ahora lo vamos a profundizar este tema, pero para que vayamos entendiendo que el diseño original de la iglesia nace corporativamente desde Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Dios Trino, ¿sí? El único Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Entonces, yo edificaré mi iglesia. Entonces, está hablando de edificación y de la iglesia, de mi iglesia. ¿Sí? Otro de los conceptos. No, lo que pasa es que en mi iglesia, tuya, ¿desde cuándo? ¿Cuándo la compraste? ¿Cuándo pagaste el precio en la cruz? No, papá. Mi iglesia, todo ese dialecto que nosotros religiosamente hemos repetido por años, ha traído una catarata de confusión hasta el día de hoy y aún entre nosotros. Mira que venimos hablando y todavía voy a la iglesia y le digo, ay, papito. Diga, yo soy la iglesia. Cristo habita en mí, diga en mí. Dios está dentro mío, yo soy la iglesia. Claro, que esté claro, por favor. ¿Sí? Entonces, Dios mismo iba a certificar, si vale el término, la edificación de la iglesia. Yo la voy a edificar. Yo, porque la iglesia es mía. Yo la compré. Pero tranquilo, ahí vamos. Colosenses 1:15. ¿Por qué hablamos de que Dios, en sus tres expresiones, porque Él hizo todo desde su designio, desde su voluntad. Hizo todo. Fíjate lo que dice Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga, todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Diga, en Cristo. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Está claro? O sea que Dios tiene la soberanía de todo, porque todo fue creado por Él y para Él. Y todo subsiste por Él. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la prioridad, el número uno. Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Bueno, entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia debe portar el ADN de Cristo. La cabeza y el cuerpo no pueden tener dos ADN diferentes. ¿Sí? La iglesia, como expresión orgánica viva, tiene que manifestar el ADN del Padre, de Cristo, de la Trinidad, como lo querramos llamar, el Dios Trino. ¿Sí? O sea, debe de portar el ADN, el mismo ADN. O sea, nosotros como cuerpo debemos portar el ADN, la genética de Dios. Muy bien, pero vamos a ir despacito porque, insisto, hay mucho para hablar y muchísimo para profundizar y para que de a poco nos vayamos dando cuenta cómo podemos juntos recuperar
el diseño original. ¿Cómo fue concebida por Dios? Hoy, insisto, en muchas partes del mundo se está hablando de recuperar el diseño original, y no como un título o una frase de moda de un congreso, sino con el claro y profundo compromiso de volver al diseño original. Hay una urgencia en el mundo de recuperar la iglesia orgánica, la iglesia que se inició en el libro de los Hechos. ¿Sí? Cuando un hombre o una mujer de Dios, por revelación y por la palabra, entiende que hay cosas que cambiar y que tenemos que volver al diseño original, y comenzamos a predicar y a enseñar acerca de esto, es muy posible que haya un desacuerdo, rechazo, es producto de vivir tantos años de una manera que cuando alguien predica algo diferente, lo primero que nace es cuestionar o rechazar de plano. No, esto no, si yo lo aprendí así y yo lo sigo viviendo así. Entonces sacamos Romanos 12. Agarramos la hojita de Romanos 12 y la sacamos de la Biblia, porque dice que renovar el entendimiento todo el tiempo para comprobar la buena voluntad de Dios. Hay que renovar la mente todo el tiempo. Entonces, si nos vamos a quedar de la misma forma en que hemos aprendido hace 40 años atrás y no pensar que hay algo mejor o superior y que la iglesia sigue creciendo y que la revelación sigue en aumento y que el entendimiento de las cosas cada vez es mejor, y bueno, entonces, si ya la Biblia ya fue expresada y ya no hay más nada nada nuevo que extraerle a la palabra, entonces hay algo que no está bien, porque Dios se renueva permanentemente todo el tiempo. Dice, aquí yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Cosa nueva. ¿Sí? Entonces, muchas veces se cuestiona, se confronta, pero nada, es el precio que hay que pagar. Hay un hombre que ya vivió por el año 1400 y pico, se llamaba Nicolás Copérnico. ¿Alguien se acuerda? ¿Los que han estudiado? No como yo. Ajá. Los que fue el creador del sistema heliocéntrico. Él descubrió, fue el que descubrió, el padre que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Una de las cosas que descubrió, que la Tierra no era plana, era redonda. Ahora, cuando este hombre expresó ese paradigma, algunas fuentes dicen que hasta fue preso. ¿Cómo va a enseñar que la Tierra gira alrededor del Sol? La Tierra es lo que Dios creó, es el centro de todas las cosas y todo gira alrededor de la Tierra. Fíjate el pensamiento. Este hombre, estudioso y demás, llega a esa conclusión, rebate lo que por miles de años se creía y lo tratan de loco. ¿Sí? Fue rechazado. Y algunas fuentes indican que hasta preso fue por descubrir algo diferente a lo que se había creído hasta ese momento. Ahora, basándonos en esta premisa, lo que nosotros hemos creído y entendido que es la iglesia hasta hoy, ha sido bueno, damos gracias a Dios, pero esto va en aumento. Diga, voy en aumento. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que la iglesia nunca, diga nunca de los nunca, diga nunca de los nunca de los nunca, diga, no, nunca fue concebida como una institución. Nunca. Dios no creó una institución.
Digo, bueno, vengo a organizar una institución, voy a poner un presidente, vocales, secretario. No, no. Nunca la iglesia no entra en el vocabulario, ni en el diseño, ni en el pensamiento de Dios, la iglesia como una institución. Y no digo que no tengamos que estar regulados de alguna manera ante la sociedad con un nombre, pero digo, en el concepto, por eso digo, Dios no tiene problema con las formas, pero sí con el fundamento. ¿Sí? Con el fundamento. Que más allá de que uno pueda permanecer o ser parte de algo que tiene que ser regulado dentro de la sociedad para que podamos encajar, ¿sí? Entender que en el concepto de Dios nunca fue concebida como una institución o una organización, porque la iglesia se compone por personas. Entonces es un organismo vivo. Por eso el léxico que usa el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es un léxico que está relacionado, ¿sí?, con una iglesia orgánica. ¿Por qué? Porque habla de la iglesia como cuerpo. En el Nuevo Pacto se presenta la iglesia como cuerpo. En el Nuevo Pacto se presenta a los hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Habla de la familia de la fe. Habla de la iglesia como la esposa de Cristo. O sea, hay una relación una relación orgánica donde interactuamos entre personas fundamentalmente. Y ya el léxico fue establecido. Pero, ¿qué pasó? Una iglesia institucional u organizacional ha sido la humanización. Escucha bien. La iglesia institucional u organizacional ha sido o ha traído la humanización y la naturaleza o naturalización de Dios y ha endiosado al hombre. ¿Se entiende? Las organizaciones lo que fueron fue humanizar a Dios. Dios hacerlo más hombre y al hombre elevarlo al nivel de Dios. El hombre como el centro. Diga, el centro es Cristo. El primero y el último. El principio y el fin. Él es en todas las cosas lo primero. Él es lo número uno. Y de ahí se desprende todo lo demás en el verdadero orden. Entonces, la pérdida del concepto claro de iglesia se perdió allá por el año 300 con la intervención de Constantino, un emperador. Desde ahí, la iglesia, hagamos un viaje en el tiempo. La iglesia nace, se desarrolla en el siglo 0, comienza a crecer, en el año 60 aproximadamente, 61, muere el apóstol Pablo, pero la iglesia sigue avanzando, desarrolla, crece, se expande. Hay persecuciones, hay de todo, pero la iglesia crece. Y llega un punto donde todo lo llena con el evangelio, pero en el año 300 había una fuerte persecución de la iglesia, de las personas, ¿sí? No tenían edificios porque eran perseguidos. Entonces iban, lo hemos predicado no hace mucho, el año pasado creo que hablamos de cuando el apóstol Pedro le escribe a los que estaban expatriados y dispersos por todos lados, porque eran perseguidos. Los quemaban, los tiraban a hervir en aceite hirviendo, los metían ahí adentro o los usaban como antorchas vivas a los creyentes. Los mismos que eran parte de la iglesia, que nosotros ahora decimos que somos parte de la iglesia y decimos, estornudamos así, ¡achí! No voy a la reunión. Gente que murió y dio la vida. Cada vez que me acuerdo de eso, me replanteo tantas cosas en mi vida. Tantas cosas. Que hemos humanizado a Dios. Y nosotros nos creemos que somos los grandes. No.
Tenemos que recuperar el verdadero sentido, la iglesia orgánica, un organismo vivo, vivo. Este interventor o la intervención de Constantino, el emperador Constantino, ¿qué hizo? Puso un freno a la persecución y de alguna manera legalizó y dio libertad a todas las religiones para que cada quien haga lo que quiera. Y nos metió a todos dentro de un salón. Dijo, se van a manifestar, pero dentro de los salones, a los cuales llamaron templos, catedrales, pero comúnmente, ¿cómo se lo llama? Iglesia. El mundo entero ve un edificio y dice, mira qué linda iglesia. ¿Se entiende? Entonces, diga, las palabras no son inocentes. Entonces, de ahí en adelante, o sea, hubo cierto beneficio porque ya dejaron de perseguirlos, pero, ¿qué hizo? Esa mezcla que se filtró, donde el mismo Constantino se declara creyente y algunos cuestionan o cuestionaron, y está en la duda desde aquella época, si lo hizo de corazón o para ganar el favor del pueblo, porque era una autoridad, lo que llamarías hoy un político. Sí, que no viene de ahora, entonces los políticos ya eran de aquella época, que querían congraciarse con la gente para ganar un votito más. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, o ustedes viven en otro país. Estamos acá, ¿no? Entonces, la iglesia entra en una alianza con el Estado que a futuro trae consecuencias negativas en el correr del tiempo y se establece porque Él establece a la iglesia como una institución. Él es el padre o el creador de la iglesia, lo que llamamos la iglesia católica, cristiana católica. Y de ahí se desprende todo después. De ahí se desprende todo. Ahora, por 1600 años, esa iglesia institucional, jerárquica, piramidal, es lo que se estableció. Y por 1600 años hemos hablado, pensado, creído, actuado de que todo esto estaba bien. Hasta que, profundizando, leyendo, estudiando y escuchando, ¿sí? Principalmente indagando y viendo lo que el Espíritu nos está molestando a que volvamos a rever la esencia, la verdadera esencia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es una iglesia orgánica, donde tiene vida. Esa realidad fue tan fuerte que todavía hoy seguimos afectados por esta ideología que se estableció, donde se establece una institución. Y la iglesia institucional emplea un sistema de jerarquía, un orden piramidal, que no tiene nada que ver con la iglesia primitiva. Y ahora lo vamos a ver. Está bueno que hablemos esto ahora porque después de 3 charlas que hemos tenido, 3 prédicas, que hemos hablado acerca de la autoridad, cómo funciona la autoridad, es bueno saber ahora que la iglesia, si bien dentro del cuerpo de Cristo hay autoridad, pero la iglesia somos todos. Si bien hay responsabilidades, cada uno tiene una responsabilidad mayor o superior y demás, pero todos tenemos la misma ¿qué? Autoridad. Y cuando nosotros entendemos el funcionamiento de la autoridad, podemos interactuar con la autoridad sin que eso nos afecte. Entonces, la iglesia nace y crece hasta ese punto, luego se contamina, se establece por medio de la fuerza, de la autoridad, un orden que a primera medida fue como un alivio porque ya no los perseguían, pero
trajo la confusión, trajo la mezcla, y eso perduró por casi 1600 años. Hasta el día de hoy hay muchísimas cosas que todavía seguimos practicando de manera natural, creyendo que está bien, pero está mal. O sea, está mal en el sentido de que no es lo verdaderamente correcto por la palabra, no por otra cosa. Y todo lo que vayamos a decir lo vamos a fundamentar con la palabra para que tengamos la claridad de que esto es así. La iglesia, en primer lugar, la iglesia que nace en el libro de los Hechos, nace con la manifestación, o sea, se inaugura con la muerte, resurrección, ascensión de Cristo. ¿Sí? Él dijo, yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia nace con el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Entonces, la iglesia, ¿sí?, se desarrolla, nace, crece y se desarrolla en un ámbito provisto por la vida del Espíritu, por la vida Zoe. No es que dijo Pablo o Pedro en ese momento, Pablo todavía no estaba, Pedro o Juan, los que estaban ahí, bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacer así, vos cantás, vos predicás, vos estás de portero. No. Dijo, vayan y oren hasta que venga el Espíritu Santo. Y después van a ir viendo. O sea, en Hechos vemos cómo la iglesia se fue procesando y ordenando. Luego el apóstol Pablo le trajo mayor orden, ¿sí? Porque él trae con toda la revelación de Dios para darle el fundamento y establecer a la iglesia de acuerdo a lo que el Señor quería. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, la iglesia sí o sí, no puede separarse del Espíritu Santo. El fundamento de la iglesia es el Espíritu Santo. No se puede ser iglesia sin tener al Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Está claro? No es una cuestión de deseo, de que a mí me gusta, de que yo participo, no. Esto no es ni un club social, ni ninguna otra organización similar. Este es el cuerpo de Cristo. Y yo quiero hablarles a ustedes como cuerpo de Cristo, no como personas individuales. Le estoy hablando a la iglesia, ¿sí?, para que juntos podamos elevarnos. Ahora, ¿de dónde Dios saca el modelo de iglesia? Y aunque parece que sea algo que ya lo sabemos, vamos otra vez a Génesis 1:26. Le vamos a sacar jugo de texto, mira, pero lo vamos a ver. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero acá la palabra clave es, diga, hagamos. Diga fuerte, hagamos. Esa palabra no expresa a alguien autoritario que dice yo voy a hacer. El concepto de iglesia es hagamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, juntos determinaron hacer al hombre. Entonces, esta palabra, hagamos, en este texto se puede observar la Trinidad funcionando de manera corporativa para manifestar el diseño y ponerlo en funcionamiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan de forma corporativa como un cuerpo, por eso dice hagamos, donde está una interacción y una participación de todos los que componen esa palabra hagamos.
No fue un hecho dictatorial o ejecutivo, es la unidad en un mismo propósito funcionando de manera orgánica. En esta palabra está escondido el orden y función de la iglesia, moverse como un cuerpo y en un mismo orden. ¿Se va entendiendo? Entonces, desde esa plataforma, desde esa palabra hagamos, que tiene un sentido profundo de identidad, donde nosotros tenemos que tomar y entender que desde esa palabra, desde ese texto, está escondido de alguna manera el diseño de la iglesia de forma corporativa. Y la iglesia tiene que desarrollarse sin ningún impedimento. Y para eso tenemos que sacar todo lo que está influyendo, todo lo que está impidiendo el normal funcionamiento del cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia a nivel mundial va en camino a reencontrarse con el diseño original, o sea, la iglesia orgánica, sin ningún tipo de intervención humana, tal y cual como Dios la diseñó, sin ningún agregado y sin sacarle ni ponerle absolutamente nada. Vamos camino a reencontrarnos. Y tenemos que ser conscientes, diga, estamos en evolución. Tenemos que ser conscientes de esto. Nunca más, diga, nunca más, seremos la misma iglesia que nos trajo hasta acá. No volveremos para atrás. Vamos en aumento. Diga, vamos en aumento. La iglesia de que somos un pequeño pueblo muy feliz. Diga, chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos te arrepiento. No, diga, chao, chao, adiós. Y no me arrepiento, decía Dios. Diga, porque voy camino a la perfección. Voy camino a la perfección. Vamos siendo perfeccionados, vamos siendo equipados, vamos siendo entrenados. Amén. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no seremos nunca más lo que fuimos hasta acá. Vamos por más, porque vamos a recuperar el diseño original. Hay muchas de las cuestiones que tienen que ver más con un sentido común que con otra cosa. Hay veces que uno dice, la revelación de Dios, que se me revele. No, solamente hágase preguntas con sentido común, el más común de los sentidos. Diga, sentido común. Si la iglesia fue diseñada Dios la diseñó para manifestar su propósito en la tierra, ¿por qué hubo tanta intervención humana que ha modificado y alterado, y en algunos casos, amado, distorsionado lo que es la iglesia? ¿Sí? Un montón de frases, ¿sí? Un montón de frases que se utilizan para arengar al pueblo y que no tienen nada que ver, lo hemos dicho ya, pero lo volvemos a repetir para afianzar esto. Tu victoria va a ser tan grande como sea tu amén, o tu aplauso, o tu grito de júbilo. Eso es una arenga que no tiene sentido. Tu victoria va a ser más grande, o será tan grande como lo sea tu grito de júbilo. Tu bendición va a ser tan grande como lo sea tu aplauso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está escrito eso? Pero, amados, ese tipo de frases y muchas otras similares se utilizan desde una plataforma, y cuando nosotros no tenemos la madurez en la palabra, conocimiento de la palabra, amén, qué lindo, y aplaudimos, gritamos, porque no tenemos y estamos hablando de profetas, y estamos hablando de apóstoles, amado.
mí que venga Juan de los Palotes a decirme lo que quiera. Padre, decime lo que está en la palabra, porque si no, no te escucho, no me interesa. O sea, hoy, después de 45 años, ¿vos te pensás que un don o un talento me va a conquistar? Vos podés venir aquí y resucitar un muerto, pero si sos un rebelde, no te escucho, no me interesa. ¿Está claro? Porque muchos van detrás del don, no de la persona. O de los fundamentos en los cuales esa persona funciona. Si no reconoce autoridad, no respeta, está solo, no tiene a nadie. No, vos resucitame el cementerio entero, no me importa. No te escucho, no me interesa. O sea, hoy a esta altura de la vida no hay nada que me pueda impresionar. A mí me impresiona más un hombre y una mujer que ama a Dios y respeta el orden de Dios, tal como Dios lo estableció. A esa persona admiro, a esa persona escucho, a esa persona presto atención. Por eso tenemos que tener cuidado, amados, porque en los últimos tiempos se iban a levantar muchos para traer confusión. Muchos hablarán en mi nombre. Jesús mismo dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, hemos predicado el Evangelio, hemos sanado enfermos, hemos libertado endemoniados. Y dice el Señor, yo les diré, no los conozco, apartaos de mí porque yo no los conozco. No sé quién son. El sistema antidios también tiene poderes y funciona y hace algunas señales y algunos milagretes por ahí para querer confundir. Porque los dones son de Dios y son irrevocables. Pero cuidado, cuidado. No nos dejemos vislumbrar por un don o por un talento, sino por una vida de compromiso con Dios. ¿Cuál es el misterio desde la eternidad? Efesios 3:8. Vamos que falta poco. ¿Vamos bien? Dijo el apóstol Pablo, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de manifestar y dar a conocer la diversidad, la abundancia de la sabiduría de Dios a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra versión dice el misterio escondido desde la eternidad, pero que ahora fue manifestado. Ahora, ¿qué es lo que ahora fue manifestado? La iglesia. La iglesia fue el misterio escondido por Dios desde la eternidad. La iglesia, insisto, no fue el plan B, falló Adán, bueno, hagamos otra cosa. No. Dios ya tenía todo previsto. Y todo lo que sucedió hasta hoy, de alguna manera, también fue parte y es parte del propósito eterno de Dios. Y en ese proceso fuimos creciendo y alcanzando sabiduría y entendimiento y relacionándonos y haciéndonos crecer. Entonces, la iglesia es el plan de Dios
y que Dios la prepara, la instruye, la capacita, la da a conocer para que la iglesia manifieste la multiforme sabiduría de Dios, que dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, la iglesia no fue llamada para entretenimiento. Vamos a entretenernos para que nadie se vaya, vamos a hablar bonito para que nadie se ofenda, no vamos a hablar de diezmo, de ofrenda, de dar, de generosidad, porque si no la gente se va. No, papito, no es así. La iglesia es lo que es. Y Dios dice, la iglesia tiene un diseño, un modelo, y fue llamada para una función, y tenemos que recuperar esa función. La iglesia, insisto, nace dirigida por el Espíritu Santo, quien ordenaba y hacía que todo funcionara de acuerdo a su orden. Por alguna razón, por falta de entendimiento, los hombres fueron desplazando la vida del Espíritu por emociones, por sensaciones, por conceptos humanos, por tradiciones, que hicieron que perdiera efectividad la tarea de la iglesia. El hecho mismo de funcionar, de no entender lo que es funcionar con la verdad presente, eso ha traído un retraso tremendo. Y todavía hoy hay muchos que no entienden. Toda la Biblia es verdad, pero no toda la Biblia es la verdad presente. La verdad presente es el nuevo pacto. Jesús mismo dijo, los profetas y la ley eran hasta Juan el Bautista. Punto. Se termina un ciclo, por eso hay un nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Donde todos nosotros fuimos ingresados, todos ingresamos a ese nuevo pacto para funcionar de acuerdo a la ley de ese nuevo pacto. No a la ley de todo lo que estaba en los pactos anteriores. Por eso no nos funcionaban las cosas. Porque manoteábamos verdades de cualquier lado. Y todo parece espiritual, pero no es lo mismo. Hombres de Dios, de muchos años, dijeron, el problema fue que nos metieron el mismo libro, los dos pactos en un mismo libro. Si hubiese estado separado el nuevo pacto por un lado y otro libro, el nuevo pacto por otro, hubiera sido diferente. Pero nosotros dijimos, acá está la Biblia, nuevo pacto, viejo pacto y nuevo pacto. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y dijimos, bueno, todo es un combo, todo es lo mismo, vamos para adelante. Y no es lo mismo. Porque si uno ve cómo funcionó la iglesia del nuevo pacto, no utilizó en ningún momento sistemas de pactos anteriores. Entonces, no funcionar en el nuevo pacto y en la verdad presente hace que la iglesia pierda efectividad, porque estamos usando verdades que pertenecieron a otros pactos, pero que ahora no dan resultado. Todo el mundo en la pandemia declaró, ninguna plaga tocará mi morada. Y todos fuimos contagiados igual. Entonces, o Dios miente o hay algo que está mal. ¿O no? ¿O no? Si la Biblia dice. Ahora, la Biblia dice que hay que circuncidarse. ¿Cuántos circuncidados hay acá? Bueno, que manga rebelde que son. ¿Por qué no se circuncida? ¿Por qué no hacemos sacrificios de animales? Porque pertenecieron a pactos anteriores. Cristo fue el pacto perfecto, el sacrificio perfecto, ya no hace más nada, no hace falta más nada. Pero seguimos creyendo que es por tracción a sangre, por mi esfuerzo, porque yo me porto bien, yo me merezco porque el pastor me va a considerar porque me porté bien. No, no es así. Obvio que te tenés que portar bien, pero es una cuestión por naturaleza, por algo orgánico. No por fuerza humana, no es por logros humanos, porque yo me porto bien, porque yo hago, porque yo esto, porque yo. No, es porque Cristo lo hizo ya. Y hoy funcionamos por gracia. Todo lo que podemos hacer es gracia.
Recién lo leímos, yo soy el menor, dijo el apóstol Pablo. Yo soy el menor, el más insignificante, pero a Dios le plació por su gracia darme este ministerio, de dar a conocer estas verdades. Es su gracia, no somos nosotros. No es nuestra capacidad. Dios no te eligió por capacidad. Dios te eligió para capacitarte, que es diferente. No nos eligió porque éramos los mejores. Dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo que todo el mundo desechó, eso dijo Dios, a eso voy a utilizar yo. Cuando tu familia te dijo, no, vos no servís para nada. No, vos sos esto, vos sos aquello. Dice Dios, dejá que yo lo agarro. A ese lo voy a usar yo. Entonces, esos que en algún momento desecharon los hombres, el sistema perverso anti Dios, Dios utiliza, llama, prepara y capacita para hacerlos poderosos en Dios. Y para que nunca se crean que lo son. Para que nunca se olviden de dónde Dios los sacó. Por eso nos dice en Colosenses que fuimos quitados de la potestad de las tinieblas a su reino admirable. ¿Vamos bien? Las palabras, insisto, las palabras nunca fueron inocentes. El seguir hablando mal sigue generando conceptos malos en la mente. Mi iglesia, vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. ¿Que se perdió Dios que quiere buscarlo? Claro. Le voy a hacer claro, así, algo, un plus, entre paréntesis, este es un tip aparte, que después lo vamos a desarrollar más adelante seguramente. El Señor dice, ¿qué hay? O sea, el apóstol Pablo enseñando, dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Cómo dice el texto? ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? Salmos, cánticos, palabras, profecías. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? O sea, cuando la iglesia se reunía, no era vamos a ver un espectáculo. Vamos a ver cómo cantan las chicas y cómo tocan los muchachos. No. La iglesia orgánica es la que venía y traía algo para dar, para compartir. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué traen? ¿Qué trajiste de tu casa hoy para compartir? Porque ¿cuál es el concepto? Vamos a llorar a la iglesia. Vamos a la iglesia porque estamos mal. Vamos a buscar a Dios. Entonces acá lloramos, acá pedimos, acá porque estamos mal. ¿Y si no es el concepto de la iglesia? Venimos con cánticos, venimos con canciones espirituales dentro nuestro, con deseos de adorar a Dios y alabar a Dios junto con el cuerpo de Cristo. Diga, el cuerpo de Cristo. Diga, todo esto está cambiando. Y está en proceso de aceleración. Por eso digo, tenemos que entender que cuando nos congregamos... Ahora, la pregunta es, ¿por qué quiere Dios que nos congreguemos? A ver. ¿Por qué quiere Dios que nos congreguemos? ¿Para venir a ver un espectáculo? ¿Para ser espectadores de? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que te congregues? Para que juntos expresemos a Cristo. Escucha bien. ¿Qué dije al principio que somos? La iglesia, ¿qué es el qué? ¿Qué es el qué? Diga fuerte, cuerpo. Diga cuerpo. ¿Somos cuerpo o no somos cuerpo? Entonces, yo soy el brazo, yo vengo, pero mi hermano no vino por alguna razón. El cuerpo está incompleto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, nos juntamos, nos reunimos con el propósito de que juntos expresemos a Cristo, porque somos su cuerpo.
Uno expresa el brazo, el otro la mano, el otro el pie, el otro la rodilla, el otro el hígado, el otro el riñón. Cada uno dentro del cuerpo manifiesta su lugar. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos un lugar y una función. Pero para eso hay que respetar la autoridad y saber que estamos dentro de un cuerpo. Y dentro del cuerpo yo no hago lo que quiero. Obedezco el orden establecido en el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, nos juntamos, o Dios quiere que nos juntemos y que nos expresemos para que podamos expresar a Cristo, para que podamos expresar juntos a Cristo, ¿sí? Porque somos un cuerpo. Y uno puede decir, pero yo solo lo puedo expresar. Claro, cuando te toque estar solo, sí, obviamente lo vas a expresar vos. Pero el motivo por el cual Dios quiere que nos reunamos es para que juntos nos complementemos y expresemos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Esa es la idea. Esa es la idea. De congregarnos con esa función, de entender que somos el cuerpo de Cristo y que nos necesitamos mutuamente. Es fundamental, amados. Si nosotros no interrelacionamos con el cuerpo, no entendimos nuestro lugar todavía. Yo entiendo que hay momentos, situaciones, compromisos y demás, donde uno de pronto termina la reunión y uno se va. Pero, amados, si no compartimos con el cuerpo, esta es la esencia de compartir con el cuerpo. Estar juntos, diga, juntos. Nuestra asignación. Hechos 1:4. Jesús estaba pronto a ascender, había resucitado, se le había aparecido a los discípulos, les enseñó 40 días acerca del reino, y en el verso 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Qué le había dicho el Señor? Quédense en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Sí? Vamos a 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál fue la asignación? Quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Ya hablamos de la diferencia de poder y autoridad. O sea, tenemos el poder, pero la autoridad la tenemos cuando funcionamos bajo autoridad. ¿Bien? Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, había un día señalado para la única y gran expresión del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, ven Espíritu, o cantamos, ven Espíritu, o sea, dice Dios, ya vino, hace 2000 años ya lo envié, ya está en la tierra, está allá. Está allá. Recíbanlo, vívanlo, disfruten, desarrollen. Bueno, vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, Hechos 2:1, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en que estaban sentados. O sea, eran 120 los que estaban ahí. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, que el derramamiento del Espíritu Santo fue estratégico. Fue en un momento y en una celebración donde había personas de todas las naciones bajo el cielo. No fue por cumplir un rito, sino porque aprovechó esa oportunidad para establecer y cumplir con la promesa, y aprovechando que estaban en ese momento reunidos hombres piadosos de toda parte del mundo o de todos los países
las naciones bajo el cielo que se conocían hasta ese momento. Entonces vino el Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia, con la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron fortalecidos, equipados con poder para desarrollar la vida de la iglesia, una vida orgánica, no una institución, no una organización. Bueno, pongamos un gerente, un ejecutivo, no. Y entonces dice, Pedro se levantó y empezó a hablar. Podía haber sido Juan, podría haber sido cualquier otro discípulo, pero fue Pedro. O sea, no había a ver quién trae la palabra este domingo. Y no digo que no tenga que haber un orden así hoy, digo porque es una cuestión de organización. Por eso yo no tengo problema con Dios no tiene problema con las formas, sino con entender que todos somos los que vamos a participar. No es un grupo selecto, no es una élite. Los que van a servir son aquellos. No, todos. Todos, diga todos. Entonces Pedro, 2:14, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Porque dijeron, estos están borrachos. ¿Qué le pasó? Que están borrachos, están hablando cualquier cosa. Dice, no, estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera, son las 6 de la tarde, muy temprano para el drink. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, el cumplimiento de una profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas van a andar haciendo cualquier cosa. Van a usar el poder para paviar. ¡No! Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos van a vivir de la jubilación. Ya está, no laburo más, me jubilé. Noticia, en el reino no hay jubilación. Así que vas a laburar hasta que te vayas de esta tierra. Vas a laburar hasta que te vayas de esta tierra. Diga amén o no diga amén. Diga, los ancianos soñarán sueños. No es la etapa de depresión. La etapa de, oh, ya sé que la vieja me duele acá, no, papá. Es la etapa donde vamos a soñar. Diga, vamos a soñar. ¿Qué sueños? Los de Dios. Diga, los sueños de Dios. Porque vamos a establecer a las otras generaciones. Entonces, está hablando de que el Espíritu Santo viene para traer una obra completa. Padre, hijos, abuelos, todos funcionando en el poder del Espíritu Santo. Y de cierto dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Diga, profetizar. Profetizar no es andar adivinando, profetizar es declarar lo que Dios ya dijo, con una dirección precisa. ¿Vamos bien? Estoy estableciendo bases, ¿sí? El próximo domingo trataremos de desarrollarlo con la ayuda del Señor. Hechos 2:37. Termina la prédica, o sea, Pablo se levanta y habla a los varones que estaban reunidos ahí. Empieza a hablar, tú, perfecto. Después lo pueden leer, por favor, en Hechos capítulo 2, léanlo completo. Va todo el Hechos, va toda la Biblia. Bueno, no, pero puntualmente el libro de los Hechos, ¿sí? Para que veamos cómo la iglesia a partir de ahí se va desarrollando. No es que perfecta de primera mano, sino que después va desarrollando. ¿Qué pasó con los oyentes? La reacción de los que escucharon el mensaje que Pedro habló. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la reacción de los que escucharon el mensaje? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos pueden leer esto? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? O sea que termina la reunión y nadie me dice, pastor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer, papá? Digo porque la intención del oyente es, tengo que hacer algo. O sea, con lo que escuché, no me puedo quedar con lo que escuché sin hacer nada. Esa es la idea. Con lo que escucho, algo tengo que hacer. A ellos, en ese momento, le dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Diga, para nosotros y para nuestra descendencia. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. O sea, a los que Dios quiere alcanzar, a esos van a alcanzar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Lo dijimos el otro día en la escuela de discipulado. ¿De qué fuimos salvos? Del sistema humano, del sistema antidios, de esta perversa generación. La salvación número 1 fue sacarnos de la esclavitud y ponernos en el propósito. Dios no te salva por un problema, sino por un propósito. Para introducirnos en el propósito eterno. Si el medio de la salvación fuera que nos vayamos al cielo, una vez que conocemos al Dios, partimos. Pero por alguna razón quedamos. Entonces no era la prioridad partir y estar en el cielo, sino que acá en la tierra funcionar bajo el diseño de Dios cumpliendo su propósito. Se compungieron. Así que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? 3.000 personas. ¿Eran cuántos? 120. Y de golpe pasaron a ser 3.000. Porque escucharon un solo mensaje. Mamita querida. ¿Fue efectiva la iglesia orgánica? Donde no había institución, donde a ver quién hace esto, quién levanta la ofrenda. No. ¿Se entiende? Ahí funcionaba, diga funcionaba. ¿Qué? El Espíritu Santo, papá. Digo, volvamos al Espíritu Santo. Volvamos al Espíritu Santo. Seguimos avanzando. 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina y en la comunión. Los unos con los otros. Diga, perseverar en la doctrina. ¿Qué es perseverar en la doctrina? Perseverar en la enseñanza de la palabra. Lo que los apóstoles establecieron desde el primer momento. Perseveraban en la palabra y había comunión los unos con los otros. No con un grupo selecto, no era el amigote, no. Entender cuerpo, todos. Compartir juntos con todos. Compartir juntos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que automáticamente se involucraron en toda la actividad que había que hacer. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, y todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Diga comunión, juntos. Una iglesia orgánica como cuerpo. Como cuerpo.
como cuerpo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjate al nivel que llegó esta comunidad orgánica. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían unos a otros según la necesidad de cada uno. Y perseverando una vez más, unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Te voy a decir una verdad. Acá dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el primer evangelista es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo ha retenido a muchas personas de ámbitos incorrectos, de ámbitos infectados por personas manipuladoras, inmaduras, que utilizan el nombre de Dios para su propio beneficio. El Señor ha retenido a muchísimas personas hasta que nosotros entendamos cuál es el verdadero funcionamiento de la iglesia y cuál es nuestro comportamiento. La iglesia se juntaba como cuerpo orgánico para crecer. Diga, para crecer. No para chismear, no para criticar, no para murmurar, no para hablar mal de nadie. Para crecer, diga, para crecer. Perseveraban en la doctrina. Cuando se juntaban, hablaban de la palabra. Perseveraban unánimes, comían juntos con alegría. Y en ese momento iban al templo porque todavía el templo estaba, pero en el año 70 el templo se vino abajo. O sea, el Señor dijo, lo voy a derribar, para que no le quede ningún tipo de argumentos con los cuales ustedes tengan que ir a un lugar. Porque Pedro todavía tenía su ladito judaico dentro. De hecho, que más adelante le sale lo judaico cuando quiere circuncidar a algunos. Y Pablo lo tiene que confrontar. ¿Por qué? Volver a los preceptos antiguos. Entonces, iban al templo porque todavía no habían entendido. Por eso digo, una iglesia todavía inmadura, que tenía que entender que el templo no era el lugar, la prioridad, sino la acción. ¿Dónde? Era indistinto. Ya el templo éramos nosotros. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero bueno, en ese momento, cierto. Vamos a compartir el pan y la copa, en breve. ¿Se va entendiendo, amados? No me quiero explayar más para no... Hay muchísimas cosas que decir porque hay que rever tantas cosas, pero tenemos que ser conscientes y precisos a la hora de entender qué cosas tenemos que sacar. Diga renovación profunda. Reforma profunda, perdón. Diga reforma profunda. Esa es la palabra. Reforma profunda. Diga, tenemos que sacar todo lo que la religión nos metió. La religión es el diseño del hombre para querer alcanzar a Dios. Dios nunca inventó ninguna religión. De hecho, que en la radio hablamos el sábado, hay más de 2.500, 2.5 millones de religiones en el mundo. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a traer un estilo de vida, una iglesia orgánica que como cuerpo nos amemos, nos respetemos, compartamos, nos ayudemos, nos animemos, nos cuidemos. O sea, la virtud de la iglesia del primer siglo, ¿cuál fue? No solamente que estaban unánimes, sino que se amaban. No eran simpatizantes, no, se amaban.
porque entendían, tenían un alto concepto de cuerpo. Entonces, estar juntos, eran perseguidos, comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser maltratados, golpeados. Entonces, cuando ellos podían estar juntos en un lugar, se amaban, se ayudaban, se estimaban, se valoraban, se respetaban. Por eso no existe otra forma. Si nosotros implementamos otra manera, amados, eso no es de Dios. Donde hay crítica, murmuración, donde hay... No, Dios no está en ello. ¿Te estás yendo por otro lado? Esa no es la iglesia. No estás habitando la iglesia. La iglesia sirve para animar. La iglesia está para unirse, para amarse, para respetarse. Por eso los que habían creído estaban juntos. Los que habían creído perseveraban juntos cada día. Comían con alegría, compartían. Había comunión entre ellos. Perseveraban en la palabra. ¿Sí? Todos los que habían creído estaban juntos. O sea, la fe los unió. Estaban todos bajo una misma fe. Los que habían creído estaban juntos. Por eso no existe el llanero solitario dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando uno entiende este concepto claro, ¿saben lo lindo que es ir a otro país? Como me pasó estar en México y saber que está la familia de fe y que sin que me conozcan ni los conozcan, nos amemos. Y a ese sincero relación. Cuando estuvimos en España, que estábamos predicando, y había una iglesia ya perdidita en un pueblito cerca de Málaga, y fuimos ahí unos pastores amorosos. ¡Oh! La iglesia, el cuerpo de Cristo, en otra parte del mundo, pero la misma expresión, la misma palabra, el mismo Dios, la misma fe, nos hacía estar juntos. ¿Y saben lo lindo que es estar ahí en un lugar y animar y estimular y decir, vamos, amado, que se puede, vamos a juntarnos, vamos a creer que es posible que Comodoro Rivadavia se pueda ser transformada por la palabra? Pero es una utopía creer que vamos a meter a Comodoro Rivadavia dentro de un salón, amado, es imposible. No podemos meter la ciudad dentro de una congregación, pero sí podemos llevar la congregación a la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Por favor. Esa es la clave. Llevar a Cristo donde vayas y ahí exteriorices. Y cuando nos reunamos, juntos formamos el cuerpo de Cristo.